Bienvenidos a un nuevo seminario, como tenemos acostumbrado, previo a un dato económico, según el calendario que tenemos para esta semana. Tenemos el dato más importante del mes, que viene a ser el dato de nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Mi nombre es Giancarlo Castillo y en este seminario los voy a ayudar un poco a entender lo que está englobando, principalmente la economía americana, qué es lo que se espera en este dato, qué podemos analizar previamente para poder más o menos entender o prever qué probablemente se pueda ver en el dato y sobre todo también, pues, qué podemos hacer, ¿no? Tanto si el dato sale positivo o negativo, cómo lo podemos aprovechar en nuestro trading, en nuestras inversiones. Bueno, como les estaba comentando, el dato que estamos esperando es nóminas no agrícolas de Estados Unidos, es el dato mensual, en este caso lo que corresponde a la variación del mes anterior, y también pues viene junto con la tasa de desempleo. Si se dan cuenta, en la tasa de desempleo no se espera variación, ya vamos a ver un poco el histórico y hablar de esto en un momento. Y en cuanto a las nóminas no agrícolas, sí que se espera una creación del último mes mucho menor a las anteriores. Se prevé, pues, digamos, una reducción de la creación de empleo, pero al mismo tiempo, también por un dato que vamos a analizar en un gráfico más adelante, pues tampoco es que no sea positivo el tema de esta cifra, aunque haya sido rebajada. Incluso podríamos ya anticipar que va a ser muchísimo más sencillo de superar la expectativa en cuanto a este dato puntualmente. Y hay un dato que salió justo hoy que nos va a ayudar un poco a anticiparnos a esto y a prever por dónde va el camino. En todo caso, 7:30 es el horario para este dato macroeconómico. Obviamente, como siempre lo comentamos, hay que estar conectados un poco antes para poder aprovechar el impacto de este dato. Y como tip, también el impacto de cada noticia económica, pues tiene más o menos un margen de las siguientes 3 a 4 horas, para que se den una idea de más o menos por dónde orientar su trading. La previsión, 90.000 nuevos empleos y el dato anterior, 156.000 nuevos empleos. A esto iba, el historial. Si revisamos primero la tasa de desempleo, vemos ya de que desde el 2015, acercándose al 5%, ya empezábamos a hablar de una tasa y de un margen de pleno empleo. Y de hecho, ya se veía muy positivo que esté cerca al 5% una tasa de desempleo, hablando de una economía como la americana. Estar por debajo del 5% y en torno al 4.3, 4.4%, ya nos permite asumirla como obviamente muy positiva y ratificar el índice de pleno empleo en Estados Unidos. Por lo cual esta tasa de desempleo ya no es tan relevante realmente para el mercado, excepto obviamente pues que tengamos un dato de 6%, ¿no? En el cual retrocede y retroceda muchísimo, pues ahí podríamos estar hablando de un impacto mucho más fuerte. De 4.3, 4.4 a 4.2 a 4.5, ya no va a ser muy fuerte el impacto que tenga, porque está en un rango que se considera pleno empleo y estabilidad, obviamente. Si analizamos el historial también de las nóminas no agrícolas, es decir, de la creación del empleo mes a mes, es verdad que esta vez se prevé mucho menos creación de empleo, pero si analizamos los datos anteriores, incluso cuando ha salido por debajo de lo esperado, siempre ha superado los 100.000 nuevos empleos. Por eso es que podemos decir de que una cifra de 90.000 nuevos empleos, pues es una cifra perfectamente alcanzable para Estados Unidos. Así que un dato por debajo de esta medida sí sería tomado como muy negativo, como una alarma. No obviamente para hablar de una crisis, porque eso no es la idea de interpretar este dato así, sino más bien de un remesón,
¿no? Básicamente algo está pasando, algo pasó este último mes y de hecho que sí que ha pasado con el tema también de los desastres naturales que han estado pasando en Estados Unidos, mucha tensión geopolítica, mucha también incertidumbre política de los altos cargos de Estados Unidos. Entonces, una lectura por debajo de los 90.000, que ya es la previsión, que está bastante baja, sí sería muy negativo. Y obviamente por encima de los 90.000, si se mantiene entre 90.000 y el dato anterior de 156.000, pues sería bueno. No sería muy bueno, simplemente sería bueno. Muy bueno sería que superase incluso el dato anterior. Y ahí tendría un impacto muchísimo más positivo, principalmente sobre el dólar. Ese es el activo que se mueve directamente con relación a este resultado. Es decir, una lectura positiva en las nóminas no agrícolas podríamos interpretarla como muy positiva para el dólar, fortaleza para el dólar en una sesión por lo menos del día de mañana, y un dato negativo obviamente sería todo lo contrario, una sesión probablemente bajista para el dólar. Como dato adicional, no es solamente en las nóminas no agrícolas los que los traders, los inversionistas y los mercados asumen el día de mañana, sino que junto a este dato, esto ya no tiene una calendarización, pero viene acompañado de este dato por el reporte que nos arroja la tasa de desempleo y el número de nóminas no agrícolas. También nos indican cómo va el tema de los salarios, es decir, si hay aumentos, hay reducción de salarios respecto al salario mínimo, al salario promedio, y eso es últimamente lo que está realmente generando más impacto. No le sirve a la economía americana que haya más empleo y que el salario mínimo baje, porque básicamente estaría ganando gente que tiene un ingreso mensual, pero un ingreso mensual que no le permita acceder a un consumo regular, es decir, indirectamente las nóminas no agrícolas y la inserción de empleo lo que genera es consumo interno, y al no tener el salario suficiente o adecuado, pues realmente no generaría consumo interno. Así que eso es un dato, un tip más que nada para que lo puedan evaluar el día de mañana cuando salga este dato. Gonzalo me pregunta cómo puede ver esta información al respecto a los salarios. Bueno, buena pregunta. Lo normal es que, bueno, si tienes una plataforma, digamos, de mercado tipo Bloomberg, Reuters o alguna de estas, vas a ver el reporte completo. Si no, en todo caso, nosotros ayudamos un poco a los clientes que quieren ingresar al mercado con ese tipo de inversión el día de mañana con este dato, y obviamente les podemos ayudar con esa información. Al final, incluso la información es pública, porque esta información es de hecho publicada, y hay muchos portales en los cuales desglosan este tipo de información. Uno de ellos puede ser Investing, por ejemplo. Ni bien sale el dato macro, a los segundos ya tienes el reporte completo y lo puedes ver por ahí. Por interno, escríbeme y te voy a ayudar dónde conseguir esa información en tiempo real. Y si no, pues de todos modos, si tienes un asesor aquí en la compañía, pues también puedes ponerte en contacto con él y poder ayudarte en ese tema. Esto es lo que les comentaba al inicio. No solo hay que revisar las nóminas no agrícolas, y de hecho incluso para poder anticiparnos a las nóminas no agrícolas hay que ver un poco lo que ha pasado esta semana. Y de hecho, por ejemplo, tenemos el ADP, que es un precedente al dato real o al dato oficial del gobierno de nóminas no agrícolas. Y vemos que se creó básicamente una buena cantidad de empleo, es decir, básicamente la gente que ha efectuado este movimiento pues ha sido muy superior a lo esperado. Se esperaban 125.000 y el dato arrojó 135.000. Dejando un poco de lado el dato de desempleo, también tuvimos el PMI no manufacturero, que es un indicador también muy relevante para la economía americana. Todo lo que tiene que ver con datos macroeconómicos industriales y no industriales, ahora mismo pues están en el centro de la apreciación por parte de los traders, de los inversionistas, que buscan obviamente confirmar
o en este caso empezar a negar la estabilidad que pueda estar de repente ingresando Estados Unidos como economía. Y vemos pues que esta semana le ha ido bastante bien en los datos macroeconómicos a Estados Unidos y esto de todos modos impacta positivamente para el mercado americano, impacta positivamente para el dólar principalmente. Y ya obviamente nos da un indicio de cuál ha sido la tendencia esta semana. Si vamos al día de hoy, hace un par de horas nada más, hemos tenido las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que es básicamente pues la gente que no tiene empleo, pues que pide este subsidio, este apoyo del gobierno, y vemos que de lo que se esperaban 265.000 peticiones y teniendo el dato anterior en 272.000, salió por debajo de la previsión y por debajo del dato anterior. Es decir, hay menos personas que han requerido un subsidio por estar desempleadas, lo cual ya nos podría estar dando un indicio de que esto probablemente pueda ser porque haya habido más empleo. Si tomamos en cuenta que el dato de subsidio nos hace entender que muy probablemente hayan pedido menos subsidios porque ha habido más empleo y el dato previsto es un dato bajo de creación de empleo, pues ya podemos ir analizando de que hay una probabilidad de que el dato salga mejor al esperado. Y ya que estamos hablando obviamente del dólar, pues tenemos que también hablar de la balanza comercial que mide exportaciones versus importaciones y vemos que también ha salido en verde. Este indicador es muy bueno porque la balanza comercial se ve afectada o se puede ver afectada por una fortaleza en el dólar y es justamente lo que también impacta cuando se producen subidas o bajadas de tipos de interés, la competitividad de una economía frente a otras, básicamente exportando o importando. Entonces vemos que también este dato ha salido en verde para Estados Unidos, es un impulso más, una raya más positiva para el dólar y después hemos tenido una semana cargada de declaraciones. De hecho, Janet Yellen destaca, pero no destacó al mismo tiempo en su discurso, pues evitó hablar de política monetaria y habló más bien de regulaciones con respecto a los bancos directamente. Y obviamente pues su nombre aparece siempre relacionado a política monetaria. Entonces ha querido no ser protagonista de la semana. Caso contrario, los miembros de la FOM, que básicamente el mensaje en conjunto de la mayoría de ellos, tanto Pauls, William, Harker o George, han tenido pues comentarios pro subidas. De hecho, básicamente por sus comentarios, ahora mismo el índice que mide la probabilidad de subida de tipos de interés que está fijada en diciembre ha aumentado nuevamente a 81% ahora. Ha pasado en las últimas 4 semanas de 33 a 55 a 77 y ahora a 81% de probabilidades de que sí se vaya a efectuar una subida de tipos que ya el mercado incluso empieza a descontar. Cada vez se siente más inminente dicha subida de tipos para este año, así que ojo con ello, que ya podríamos estar viendo movimientos alcistas anticipándose a este evento. Esto es lo que les venía comentando, que el mercado puede estar ya anticipando dicha subida de tipos de interés, que le afecta obviamente directamente al dólar. Este es un gráfico anualizado del dólar index y ven pues que ha empezado a repuntar de toda la racha bajista que había tenido en los últimos tiempos, básicamente por una incertidumbre política, una incertidumbre también de subida de tipos que no se tenía claro si se subían o no se subían. El tema también de la tensión geopolítica Estados Unidos-Corea y algunos factores extras que vinieron mermando un poco el dólar, incluso cercano a niveles de 91 puntos, hablando del índice que mide su fortaleza frente a otros 6 pares de divisas principales. Está dejando ya atrás esos niveles, de hecho ya se está acercando bastante a los 94 puntos, puede obviamente encontrar mucha fortaleza con la subida de tipos de interés y esto es lo que yo les estaba comentando, que puede estar ya asumiendo dicha subida o los traders empezando a manejarse en ese escenario. Y si vemos lo que ha pasado en este día,
justamente habiendo revisado los datos macroeconómicos previamente, que todo ha salido en verde, que todo le viene saliendo bien esta semana a Estados Unidos, pues le queda el viernes para cerrar una semana de una racha alcista muy importante. Ha pasado de estar por debajo o ligeramente por encima de los 93 puntos, ya básicamente ha ganado todo un punto, está muy cerca ya de los 94 puntos el dólar index. Y mañana con este dato macroeconómico puede ser su último impulso para incluso tentar los 95 puntos como índice. Entonces, ¿qué podemos hacer mañana? Hablando de resultados y hablando obviamente de tema de inversiones directamente. Este es un gráfico del oro. De hecho, el oro reacciona inversamente a lo que le suceda al dólar por la relación que tienen del oro cotizar en esta divisa, como muchas otras materias primas. Principalmente, si el dato sale positivo, el oro vendría a ser mucho más golpeado, mucho más castigado de la racha alcista que tuvo, un rally alcista básicamente con toda la tensión e incertidumbre que lo hizo aprovecharse básicamente de eso y elevar su precio muy fuerte, llegó hasta los 1360 prácticamente, y ahora está en una racha bajista justamente por lo que se prevé una subida de tipos que pueda fortalecer al dólar y ello debilitaría al oro. Entonces, si el dato sale positivo, podríamos ver un oro mucho más bajista, de repente incluso rompiendo el nivel que tienen ahí marcado en 61.8 de Fibonacci, que está entre los 1260 aproximadamente, y es justamente el nivel de relevancia el que he marcado, puesto que se está formando una especie de segundo soporte en el último mes y medio aproximadamente, casi 2 meses, y puede ser una oportunidad de una operación pequeña, rápida, si el dato saliese negativo. Entonces, podemos hacer una estrategia doble. La jornada del día de hoy es una jornada bajista en su inicio para el oro. Entonces, obviamente vamos a ver al oro retroceder probablemente un poquito más. Ahora mismo ha retrocedido, incluso se ha acercado nuevamente a 1278, 79, pero ahora está cayendo, está en 1273. Asumiendo que el día de mañana no le salgan bien las cosas a Estados Unidos y le salga un dato negativo, obviamente hay que esperar el dato para esto, porque hemos analizado que lo que vaya a pasar probablemente sea lo contrario, un dato positivo. Pero si sale un dato negativo, podríamos aprovechar que hoy día el oro está retrocediendo y nos daría una entrada a un precio más bajo, ideal cogerlo lo más cercano a los 1260, que está justo en el nivel de soporte del 61.8 de Fibonacci. Desde ahí buscaríamos compras, aprovechando un especulativo dato negativo, obviamente, para el dólar, y que sería un impulso bueno para el oro, que al haber caído tanto fuertemente justamente por fortaleza el dólar, perfectamente podría tener una volatilidad que lo pueda llevar al menos a acercarse a los puntos máximos de las últimas 2 jornadas, que es cercano a los 1280. Esa sería una estrategia muy buena si el dato sale negativo y asumiendo hoy día que todavía le queda al oro un poco más de corrección bajista. Si hablamos de un stop loss, lo recomendaría por debajo del 61.8, pues debería estar por el 1255, 57, asumiendo obviamente que igual, por muy negativo que salga el dato mañana, habría volatilidad, ¿no? Entonces hay que evitar que ese latigazo pues lo saque de mercado e intentar poner un stop loss lo más seguro posible. Ese sería el escenario para aprovecharlo en un dato negativo. Recuerden que si incluso sale por debajo de 90.000 sería ya no negativo, sino muy negativo. Así que esta subida perfectamente podría darse el día de mañana. Y obviamente si el dato sale positivo, pues el oro podría romper ese nivel de 61.8 a la baja y no tiene otra referencia excepto la justamente marcada ahí previamente como stop loss en una compra. La de 1257 sería su única frontera para ir en búsqueda ya de niveles cercanos a 1240 incluso. Así que atentos también ahí con un dato contrario porque también les puede dar un beneficio en profit bastante sustancial hablando de una caída en el oro para el día de mañana.
Si el dato sale positivo, analicemos también otro activo, en este caso una divisa, el eurodólar, que ha venido también ya de una racha bajista, después de haber tentado acercarse al 1.21 y haber estado pues muy difícil de controlar la subida para el Banco Central Europeo. Vemos que ha empezado a retroceder principalmente por mérito del dólar, no necesariamente por una devaloración del euro en sí. Entonces, esta fortaleza del dólar lo ha venido haciendo retroceder a niveles de 1.17 actualmente, en el cual se ha frenado. Se ha frenado, de hecho, en el 1.1710, volvió a subir, haciendo una especie de corrección, de intento de ruptura, también de un nivel de Fibonacci que ha marcado ahí desde los puntos mínimos desde agosto, y volvió a retroceder, volvió a meterse en una sesión bajista, así que es esta situación técnica que vamos a intentar aprovechar. Si el dato de mañana sale positivo para el dólar, vamos a ir a buscar que rompa esa pequeña zona de soportes, que lo ha hecho realmente con un par de velas nada más, y vamos a ir en búsqueda de que rompa el 1.17 y se vaya al 1.16. Y de hecho, vamos a ser conservadores y simplemente vamos a buscar un recorrido al 1.166 o 1.168. La zona del rectángulo rojo inferior que les he marcado ahí, que es la zona desde cual partimos el análisis de Fibonacci desde agosto. Esa sería la zona objetiva. Si el dato sale positivo, si en caso hay una volatilidad muy extrema y obviamente el dato sale a favor de una caída pero empieza a subir, recomendaría no aguantar la orden más allá justamente del rectángulo rojo superior, que está cerca a la zona de Fibonacci de 76.4, porque un segundo intento de ruptura o un tercer intento de ruptura en este caso de esa zona y sobre todo si se da con éxito, asumiendo incluso que el viernes cierra mercado, pues nos podría dejar muy expuestos a que obviamente este 1.17 también sea superado y se vaya al 1.18 ya viendo solamente temas euro. Así que hay que aprovechar un trading rápido, una zona de riesgo, digamos, para poner stop loss o incluso para salirse de mercado si se acerca nuevamente el 1.177 y vamos en búsqueda del 1.166, 1.168, ya depende de cada uno su perfil, en qué momento cierra la orden, siendo ese el objetivo máximo. Siempre en esta y en la orden anterior o el análisis anterior, pues les recomendaría, si entran al mercado, que es la idea, al menos saberlo, pero si están operando, pues que intenten salirse o cambiar el stop loss a positivo una vez que ya empiezan en ganancia, para evitar que la volatilidad pues le cambie un beneficio bueno a una pérdida pasiva y obviamente tengan un mejor performance en su trading. María me pregunta a qué hora es el dato mañana. Hola María, sí, lo mencioné al inicio del seminario, del webinario, es 7:30 hora peruana. Así que 10-15 minutos antes recomiendo conectarse. Bueno, la idea de este seminario es que sea súper rápido, así que hasta aquí el seminario de hoy. Espero que tengan una buena jornada de trading el día de mañana. Cualquier duda que tengan, ya tienen mi correo por interno, así que me escriben y los voy a ayudar el día de mañana. Que tengan un buen trading y nos escuchamos la próxima semana.